Entonces, por lo menos desde los egipcios, calculando los ángulos rectos, tenemos un cálculo matemático. ¿No hay ningún movimiento anterior? ¿No hay ningún cálculo anterior? No. No, mira, las primeras civilizaciones fueron las que se congregaron alrededor de ríos y zonas fértiles. Las cuatro más importantes fueron la de los egipcios, la de los babilonios, la de los chinos y la de los hindúes. Los hindúes escribían en madera, y era en material degradable que no quedaron documentos prácticamente. Los chinos, hubo un gran chino, un emperador, el que hizo la muralla china, que decidió que la historia comenzaba con él y hizo quemar todos los documentos anteriores a él. Parecido a algunos de ahora también. Parecido a algunos de ahora. Y entonces solo tenemos información de la matemática de los egipcios, que la escribían sobre papiros, que le hacían un proceso que duró hasta nuestros días, y los babilonios que escribían en tablas de arcilla. ¿Hacían cuentas? ¿Se podía hacer cuenta con esos sistemas que tenían? Sí, sí, por supuesto. Los egipcios es muy interesante ver cómo multiplicaban. De hecho, digamos, era una multiplicación basada en duplicaciones. Comenzaban a duplicar un número y después hacían sumas, las sumas de algunas de esas duplicaciones, y tenían una multiplicación de dos números cualquiera. El tema de la multiplicación fue un tema muy importante en la historia de la humanidad. Como en muchos procesos, la humanidad muchas veces se comporta como las personas, ¿no? Yo tengo un amigo que se casó y se separó varias veces, y él me decía: yo esto lo sabía, pero en ese momento me lo olvidé. Es bueno, amigo mío también. Bueno, resulta que la humanidad le pasa algo parecido. Los egipcios tenían un método de multiplicar, tenían una numeración parecida a la de los romanos, que era que cada símbolo tiene su valor, pero sin embargo ese conocimiento se perdió. Y entonces, como predominaron los romanos en la antigüedad, sumar era muy fácil, porque si tenés una cantidad de símbolos que tienen su valor, para sumar dos números juntás todos los símbolos y ya sabés cuánto te da. Pero multiplicar era muy difícil con números romanos. Entonces había una profesión que eran los multiplicadores. En los grandes centros comerciales habían personas especializadas que sabían multiplicar. Eso desaparece un poco cuando llega la numeración arábiga, que es una numeración posicional. Pero de nuevo, ya había habido en la humanidad una numeración posicional, que era la de los babilonios. Los babilonios tenían algo equivalente a lo que usamos nosotros, de unidades, decenas, centenas. Trabajaban en base, uno a medida que va haciendo símbolos para pasar de unidades a decenas, por ejemplo, tiene que saber que junta 10 símbolos para pasar a las decenas. Bueno, ellos usaban, por eso nuestra base se llama decimal, porque usamos 10 símbolos, ¿sí? Ellos usaban base 60. Y de ellos heredamos la forma en que medimos el tiempo y los ángulos. El tiempo son 60 minutos. Uno podría decir, ¿por qué si todos los medimos en base a múltiplos de 10, por qué el tiempo son 60? ¿No? Deberían ser 100 minutos la hora. Pero bueno, es porque lo heredamos de los babilonios. Y la forma de medir ángulos, que son 360 grados, también la heredamos de los babilonios, que partían el círculo en 6 porciones y cada porción en 60 grados. Los fenicios, que eran comerciantes, no es clase de historia, estamos charlando así livianamente de matemáticas, pero ¿los fenicios manejaban algún tipo de número que sepas o de cuenta? No conozco. Porque uno imagina que comprando y vendiendo los hombres deberían ser... De hecho, los dos avances más grandes de la humanidad fueron la palabra y la escritura. La escritura, los primeros documentos son todos matemáticos, porque eran documentos de transacciones comerciales. ¿Y qué era lo que dejaban certificado? Bueno,
tanto dinero, digamos, ¿no? Tanta plata, se llevó tantas cabezas de ganado, me debe tantas gallinas, ¿no? Entonces, esas transacciones comerciales quedaban documentadas en tablilla de arcilla o en papiros o en lo que fuera. Hablabas de multiplicar y dividir. Bueno, los babilonios, digamos desde los egipcios, voy a empezar hablando hablar por los egipcios. Los egipcios aprendían los números naturales junto con sus inversas. Es decir, las inversas de los números, por ejemplo, los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4. Sus inversas son un medio, un tercio, un cuarto. Ellos hacían las operaciones naturalmente con números fraccionarios, que las fracciones se llaman unitarias porque el numerador es 1, siempre usaban el 1, y hacían digamos, el proceso de la multiplicación. Había una cierta modificación que era justamente usar las tablas al revés, que les servía para hacer divisiones, y hacían las divisiones con parte decimal incluida, digamos, ¿no? Que era la parte fraccionaria. Y la aparición del cero ya sí definitivamente es un hallazgo. A ver, según nuestra cultura, el cero fue introducido con la numeración arábiga y posicional. Necesitabas un símbolo que signifique nada, porque supone que tenés el número 101, es una centena, 0 decenas y una unidad. Había que poner algo entre la centena y la unidad, si no te quedaba 1 espacio 1, por ejemplo, y ese era un problema, digamos, el problema de la escritura. Había que darle algún significado, pero no fueron los primeros en descubrir el cero. Los mayas, que tenían una numeración en base 20, uno supone que digamos, el sistema decimal es porque tenemos 10 dedos. Los mayas tenían un sistema en base 20 y tenían un 0 para las unidades, un 0 para las decenas, un 0 para las centenas, o sea que introdujeron distintos tipos de símbolos para la nada en las unidades, la nada en las decenas, la nada en las centenas. ¿Y esto sí es un cambio cualitativo? Sí, te permite, digamos, escribir razonablemente los números en sistema posicional. ¿Mm?